Listo. Buenos días a todos y todas. No sé si han descargado las guías, si no, pues igual todas quedan guardadas y pues igual en el correo electrónico se les comparte las 7 guías. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema del salario, porque hemos compartido guías sobre el salario básico, el salario en especie, el salario a destajo, listo. Entonces vamos a traer esa información a Excel porque de pronto muchas veces uno lee y como que quedan las mismas, no entiende. ¿Listo? Entonces, más que compartirles diapositivas, vamos a hablar del tema de los salarios. ¿Listo? Ahora, entonces, para empezar, recordemos entonces que en Colombia existe el salario mínimo, ¿cierto? Nadie en Colombia, cuando uno se refiere a que nadie en Colombia se puede ganar menos del salario mínimo, hacemos referencia a ese famoso 1.300.000. Dame un segundito por acá. Abro el Excel. Listo. Entonces tenemos un salario mínimo de 1.300.000. Cuando hacemos referencia a que nadie se puede ganar menos del salario mínimo, es que nadie puede recibir menos de 1.300.000, pero ese recibir es antes de deducciones. ¿Listo? Es decir, tú no puedes acordar un pago con el empleado de 800.000 pesos, de 900.000 pesos, de 1.100.000. Tú no me puedes decir, es que él no se gana un mínimo porque se gana comisiones, o no, es que él se gana más del mínimo porque hace horas extras, recargos nocturnos, dominicales. No se puede. O sea, si a mí la ley, si el que sea, es que a mí me cae mal el presidente, es que el Congreso no sirve para nada, es que los senadores, no vamos a entrar como en esa discusión. El que sea que se pare y diga el salario mínimo en Colombia queda en 1.300.000, ya tenemos que hacer caso. Listo, nosotros no cuestionamos, bueno, sí podemos cuestionar porque obviamente somos un país democrático y podemos discutirlo y todo eso, pero no lo vamos a hacer, ¿cierto? No lo hacemos. No lo hacemos, entonces nada que hacer. Si a nosotros nos dicen el salario mínimo es 1.300.000, pues nos vamos con un salario mínimo de 1.300.000. Listo. ¿Qué es que yo le pago 80 millones de pesos al empleado por comisiones? No nos interesa. El salario mínimo es 1.300.000. Es que él se gana 5 millones por horas extras. No nos importa. Pagamos 1.300.000. Ahora, ojo, es 1.300.000 porque yo estoy trabajando 8 horas al día, estoy trabajando 30 días al mes. Listo, es decir, estoy trabajando el tiempo completo. Y vuelvo y repito, esto es antes de deducciones. Porque es que, ¿qué pasa? Nosotros vamos a coger siempre el salario del empleado y lo vamos a dividir en 30. ¿Por qué en 30? Para conocer el valor del día. Es decir, en esos momentos en Colombia, el día de un empleado vale 43.000 pesos. Tú no puedes pagar menos de 43.000 pesos. Pero entonces cuando ustedes me escuchan a mí decir que nadie en Colombia se puede ganar menos de 1.300.000, piensan que es que así usted trabaje 5 días se va a ganar 1.300.000. Obviamente no. Usted va a coger esos 43.000 pesos y lo va a multiplicar por el número de días que trabajó el empleado. Entonces, si el valor del día vale 43.000 pesos y yo trabajé 5, pues ¿cuánto me van a pagar? Me van a pagar 216.000 pesos. ¿Sí? Yo no puedo pretender que me paguen el 1.300.000 por trabajar 5 días. ¿Listo? Entonces es 1.300.000 trabajando las 8 horas al día, los 30 días a la semana. Ahora, volvemos a lo mismo. Sobre este salario que a mí me están pagando por esos 5 días que yo laboro, por esos 8 días que yo laboro, a mí me van a descontar lo que es salud y pensión. Siempre, independientemente de mi salario, no importa si yo me gano 1.300.000, si me gano 5 millones, si tengo un salario integral y me gano 50 millones, siempre me van a descontar salud y pensión. Siempre, eso no es negociable. Incluso por ahí, esas guías no se las he compartido, obviamente, pero alguien una vez me decía como, qué gracia trabajar un domingo, o qué gracia trabajar horas extras, o qué gracia uno estar trabajando de noche, si igual me van a descontar salud y pensión. Sí, no podemos hacer nada. ¿Listo? Es la ley y nos tenemos que regir a ella. Entonces, sobre estos 216.000 pesos, a mí me van a descontar el 4% de salud y el 4% de pensión.
Listo, es decir, me van a descontar 16.000 pesos, 8.000 por salud y 8.000 por pensión. ¿Cuánto voy a recibir? Realmente yo voy a recibir 199.000 pesos. Tú trabajaste 5 días que te van a pagar 199.000 pesos. Ay, pero usted no dice pues que me tienen que pagar el mínimo, no dice pues que yo no me puedo ganar menos del mínimo. Es que yo no te estoy pagando menos del mínimo. La base inicial es 1.300.000. Contabilizamos, sacamos el valor del día y sobre eso empezamos a sacar los cálculos. ¿Listo? Lo mismo pasa con las incapacidades. Ay, es que nadie se puede ganar menos del mínimo, efectivamente, nadie se puede ganar menos del mínimo, pero es que usted apenas estuvo 5 días incapacitado, 8 días incapacitado, hay que descontarle salud, hay que descontarle pensión. ¿Listo? Hay que descontarle todo común y corriente. Entonces, el 1.300.000 es antes de todas las deducciones. ¿Listo? Ahora, una cosa es el salario mínimo y otra cosa es un salario básico. Es decir, la ley ya nos dice que el salario mínimo es 1.300.000. ¿Qué significa la palabra mínimo? Que menos de 1.300.000 no existe nada. Si ustedes van a Google y buscan qué significa la palabra mínimo, Google les va a decir que no hay nada más pequeño en esta proporción. ¿Listo? Entonces, una cosa es el salario mínimo y otra cosa es el salario básico. Usted y yo podemos acordar un salario básico de 2.500.000. ¿Eso qué quiere decir? Que yo entonces no me puedo ganar menos de 2.500.000. Ese fue el acuerdo que tú y yo hicimos. Entonces tú el día de mañana no me puedes venir a decir, ah, es que apenas te va a pagar 800.000. ¿Por qué? Ahora, vuelve y juega. Son 2.500.000 si trabajo las 8 horas al día o si trabajo los 30 días al mes. Pero si yo apenas trabajo 5 días, si yo apenas trabajo 17 días, ¿cómo pretendes que te paguen 30? Porque ustedes muchas veces me preguntan como, ah, es que yo no vine a trabajar 2 días, ¿me los van a descontar? Obviamente, porque es que esto es un intercambio. Se escucha súper bajito. Dame un segundito. Ya voy yo. Ahora sí. Hola, 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 hola. Bueno. Entonces, me perdí. 2.500.000, Bueno, este fue el acuerdo que hicimos. 2.500.000. Ah, bueno, entonces 2.500.000 y ustedes me preguntan como, ay, es que yo no vine a trabajar el lunes, yo no vine a trabajar el martes, ¿será que me los van a descontar? Obviamente. ¿Yo por qué te voy a pagar 30 días de salario si usted no me trabajó 30 días? No tiene coherencia. ¿Listo? Eso es un intercambio. Desde hace muchos años hemos venido en intercambios. Si usted le pregunta por allá a sus tatarabuelos, bueno, no sé si todavía los tenga vivos y eso que hasta muchísimo más, yo creo que ni a los tatarabuelos les tocó. Antes intercambiábamos que arroz por panela o que trigo por caña, ¿cierto? Y cosas así. Entonces yo tengo papa, tú tienes trigo, yo tengo papa, tú tienes leche, intercambiamos. Eso es un contrato laboral, es un intercambio. Yo tengo plata, tú tienes conocimiento. Yo tengo plata, tú sabes liquidar la nómina, dime cuánto me cobras por llevarme la nómina. Sigue siendo un intercambio. ¿Listo? Entonces el intercambio es que yo te voy a pagar si tú vienes a trabajar. Si usted no viene a trabajar, ¿yo por qué lo voy a pagar? Listo. Miren que no tiene coherencia y lógica que yo te pague sin que usted no venga a trabajar. Entonces volvemos a lo mismo, son 2.500.000, ese es nuestro salario básico, eso fue lo que nosotros firmamos, de ahí en adelante me tienen que pagar. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? Cuando se ganan horas extras, recargos nocturnos, dominicales, a mí me tienen que sacar el cálculo sobre mi salario básico. Listo, entonces si yo me gano 2.500.000, si yo me gano 2.500.000, pues sobre 2.500.000 me van a tener que hacer todos los cálculos. Incluso se recomienda, o muchas empresas lo que hacen es que sacan hasta el promedio de lo que tú devengaste. Es decir, si tú tienes un básico de 2.500.000, pero en toda la semana hiciste horas extras, recargos nocturnos dominicales, ellos van a sacar el promedio de todo lo que tú devengas
para calcularte nuevamente esta hora extra, para calcularte nuevamente este dominical. Entonces, imagínate, si las empresas se toman el tiempo de sacar un promedio, porque ellos saben que realmente tu salario no es de 2.500.000, sino que en promedio tú puedes estar en 2.700.000, 2.800.000, tú no me puedes decir que el salario básico es de 2.500.000, pero que los tiempos suplementarios me los vas a pagar sobre una base de 1.300.000. No tiene coherencia. Si tú y yo en un contrato firmamos 2.500.000, sobre 2.500.000 me tienes que pagar. ¿Listo? Yo entiendo que la seguridad social es muy costosa. Yo entiendo, o sea, realmente la nómina y la seguridad social es costosa, pero si no queremos problemas, que el día de mañana nos llegue una sanción, una demanda, que de pronto nos cierre la empresa, pues tenemos que aprender a seguir la ley. ¿Qué es lo que pasa? Nuevamente firmamos un contrato entonces donde nos dice que el salario básico es de 2.500.000 y, oh sorpresa, la seguridad social la estamos pagando sobre un mínimo. Claro, el empleado acepta porque la salud no sirve para nada, porque es que no hay citas prioritarias, porque es que uno va, se enferma. eh, bueno, Jessica, no sé si fuiste tú, pero casualmente hay un correo de una Jessica que rebotó. Listo, entonces, chicos, si ustedes no escriben bien el correo, yo ahí sí no puedo hacer nada. Listo, siempre se los he dicho. Yo con mucho gusto les comparto pantalla, pero si no quieren o lo escriben mal, ya no puedo hacer nada. Entonces, se me fue otra vez la idea. Ah, bueno, la seguridad social. El empleado acepta que se le pague la seguridad social sobre un salario mínimo porque la EPS no sirve para nada, uno ya no se va a pensionar, esa pensión cada vez está peor, bla, 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 ¿cierto? Listo. Pero entonces cuando llega el momento del pago de prima, el pago de las cesantías, el pago de unas vacaciones, el pago de una indemnización, ya ahí sí estamos peleando porque mi salario es de 2.500.000. Entonces ya queremos que la prima no la paguen sobre 2.500.000. ¿Cierto? Entonces todo tiene que ser coherencia. Acá el tema, a ver, crisis han habido toda la vida. Malos presidentes hemos tenido toda la vida. El sistema de salud ha estado malo toda la vida. No somos el único país con problemas. Toda Europa tiene problemas. Estados Unidos tiene problemas. Toda Latinoamérica tiene problemas. Listo, esto es el pan de cada día. Pregúntele a los abuelos qué guerras vivieron, pregúntele a los bisabuelos si los tienen vivos qué guerras vivieron. Entonces, que el gobierno que tengamos ahora, que la crisis que tengamos ahora la vamos a seguir teniendo toda la vida. ¿Por qué? Porque yo sé que a mí me siguen muchos emprendedores. Ustedes tienen que cambiar esa mentalidad empresarial. No se pueden quedar emprendiendo desde la pobreza, desde la miseria, desde el fracaso, desde lo poquito. No. Si usted ya sabe que tiene un empleado que le paga 2.500.000, si usted ya sabe que tiene una seguridad social sobre 2.500.000, en vez de estar buscando cómo reducir ese gasto, busque cómo aumentar las ventas. Usted ya tiene un activo que es supremamente, no solamente costoso, sino que tiene un activo que es muy bueno, que es el personal. Usted tiene ese capital humano que es el que le va a hacer crecer la empresa. ¿Cómo yo cojo este capital humano y hago que mi empresa crezca? Entonces, usted como empresario, deje de estar pensando en chiquito, deje de estar pensando en pobreza. No busque cómo reducir el gasto de la seguridad social, busque cómo incrementar sus ventas. Si yo hoy estoy vendiendo 100 millones y yo ya tengo X capital humano, ¿cómo hago para que ese capital humano me llegue a 200 millones, me llegue a 500 millones, me llegue a 1.000 millones? Entonces el problema no es el presidente, el problema no es el salario mínimo, el problema no es la seguridad social, el problema es tu mentalidad de pobreza. Cambia la mentalidad y empieza a, a facturar más. ¿Listo? Si otras empresas pueden, nosotros también podemos. Listo, si tenemos un Argos, un Bancolombia, una Noel que pagan seguridades sociales altísimos, ¿usted por qué no va a ser capaz? Listo, es un tema de mentalidad. Bueno, entonces tenemos salario mínimo, tenemos salario básico, listo, tenemos salarios integrales. Entonces, ¿qué nos dice la ley del salario, perdón, del salario en especie? Salario en especie. El salario en especie hace referencia a la vivienda y a la alimentación.
Listo. Bueno, y hay un montón de cosas más, o sea, puede ser educación, puede ser salud, puede ser medicina prepagada, o sea, un montón de cosas. Lo que pasa es que el orden o el común denominador es que salario en especie es vivienda y alimentación. Supongamos las empleadas de servicio doméstico, cuando son internas. Listo. Cuando son internas, es supremamente común de que a ellas les apliquen el salario en especie. ¿Qué me dice a mí la ley? Un empleado como mínimo en efectivo debe recibir el 70%. Entonces, si una persona se gana 1.300.000, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Ese es el salario total, que el salario en especie puede ser máximo el 30%. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a tomar ese 1.300.000 y lo vamos a multiplicar por el 30%. Eso me da 390.000 pesos. Perdón, este es el porcentaje y este es el salario en especie. Este salario en especie, estos 390.000 pesos, van a cubrir la vivienda de esa empleada de servicio doméstico y la alimentación. ¿Por qué? Porque por eso se llama interna, porque la persona está viviendo en el mismo lugar de trabajo. Entonces desayuna en el lugar de trabajo, almuerza en el lugar de trabajo, come en el lugar de trabajo. Entonces, ¿cuánto va a recibir ella realmente? En efectivo, la persona va a recibir 910.000 pesos, que sería el 70%. Si yo cojo este 1.300.000 por el 70%, me da 910.000 pesos. ¿Listo? Es la misma fórmula, usted verá si primero le saca el 30 o si le saca el 70, eso le tiene que dar lo mismo, porque yo sé que ustedes me preguntan, ay, entonces el 70, ay, entonces, no, las matemáticas son perfectas, como usted lo calcule, eso le tiene que dar lo mismo. Ahora, usted no le quiere descontar porque a usted le parece que el 1.300.000 es muy poquita plata, pues igual a mí me enseñaron que donde comen dos, comen tres, perfecto. Descuéntele menos, descuéntele el 10, descuéntele el 5 o no le descuente nada. O sea, no hay ningún problema. Simplemente la ley te está diciendo, ok, tú quieres de este salario descontarle algo al empleado para que eso cubra su salario en especie, que es vivienda y alimentación. Perfecto, lo puedes hacer. Máximo es el 30%. Ninguna persona en Colombia que se gane el mínimo puede recibir menos de 70%. Ahora, ¿qué pasa con salarios superiores? ¿Qué me dice la ley? Usted puede aplicar hasta un 50%. ¿Listo? Hasta un 50%. Entonces vamos a hacer el mismo cálculo, el salario total del empleado por el 50%. Esto es lo que va a cubrir el salario en especie y cuánto va a recibir entonces él en efectivo. Obviamente el otro 50, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Acá viene una cascarita y es que, por ejemplo, este empleado que se gana 1.500.000 estaría recibiendo 750.000. 750.000 es mayor o menor a 910.000. Lo que nos decían en las matemáticas en el colegio, ¿cierto? Es que 700 es más chiquito que 900, o por lo menos eso creemos. O sea, por lo menos eso es lo que nos han dicho toda la vida. 700.000 es más chiquito que 900. Entonces, ¿será que esa persona que se gana 1.500.000 podrá tener un salario en especie del 50%? ¿Será que yo le puedo pagar solamente 750.000 pesos al empleado en efectivo? Sabiendo que la ley me está diciendo es que lo mínimo que puede recibir un empleado es el 70% del salario mínimo. Repito, cuando vamos a pagar salarios en especie, la ley a mí me dice, lo mínimo que usted le puede pagar al empleado es el 70% del salario mínimo. Menos usted no le puede pagar. Entonces, si la persona se gana 1.500.000 y yo le voy a aplicar el 50%, es decir, que le voy a pagar 750.000 pesos, ¿será que le puedo pagar esos 750? No. El 70% del mínimo son 910.000 pesos. Si a mí, al momento de calcular el 50% del salario del empleado, me da menos de 910.000 pesos, no le puedo pagar menos de 910.000 pesos. Entonces, a este empleado le voy a pagar 910.000. Menos no le puedo pagar.
menos no le puedo pagar. ¿Listo? Yo tengo que seguir respetando el 70% del salario en especie. Ya de aquí en adelante, obviamente sí, porque ya me aplica una persona que se gana 2.500.000, si le aplico el 50% me da 1.250.000. Está muy por encima del 70% y de ahí en adelante muchísimo más. Vuelve y juega. Yo es que yo apenas le quiero descontar el 20, es que yo apenas le quiero descontar el 10. No le quiero descontar nada, no le descuentes nada. Que eso precisamente es lo que pasa en las cementeras mineras o en las hidroeléctricas, como son empresas financieramente tan abundantes. A estas empresas les entra mucho dinero. Ellos tienen la vivienda, tienen la alimentación. Miren que no solamente tienen eso, sino que tienen que la medicina prepagada, que, que el seguro de vida, que el seguro para las esposas, para los hijos, que la educación. Ellos tienen un montón de beneficios. Todo eso es salario en especie. ¿Qué pasa? Ellos lo regalan, porque como son empresas, vuelvo y repito, que financieramente les entra mucho dinero, ese dinero hay que gastárselo. Entonces, ¿ellos qué hacen? Pues yo sé que me lo tengo que gastar, o sea, yo como dueño de algo sé que me tengo que gastar la plata. Hay dos opciones, o se la entrego a la DIAN en impuestos o me la gasto en el empleado. ¿Yo qué hago? Me la gasto en el empleado. Yo no me puedo quedar con esa plata. La ley no me deja quedarme con esa plata. Entonces, o la pago en impuestos o se la doy al empleado. Entonces, por eso es que ustedes en esas empresas grandes no ven que al empleado le descuenten por salario en especie, sino que todo eso se lo regalan. Por eso los empleados son felices yéndose a trabajar a mineras 2 meses, 3 meses, porque sabe que les queda el salario pulpito, porque las empresas asumen absolutamente todo. ¿Listo? Ahora, ¿qué más veíamos? Entonces veíamos el tema del salario a destajo. ¿Qué es el salario a destajo? El salario de destajo es por cada unidad que yo produzca, a mí me van a pagar un porcentaje o me van a pagar un valor. Esto es para todas las empresas en Colombia. Recuerden que las leyes es desde La Guajira hasta Leticia del Amazonas. Esto aplica para todo el mundo. La nómina es igual para todas las empresas. Lo que pasa es que usted ya decide cómo pagar o usted ya decide cómo saltarse la ley. Eso ya es diferente. Pero la nómina es exactamente igual porque las dicen como es que las mineras son diferentes, es que la nómina de las cementeras es diferente, no, la hora extra es igual para todo el mundo. Que ya usted tenga un proceso diferente, ya es lo que cambia la cosa. Que usted no quiera reportar toda la seguridad social, ya cambia la cosa. Que usted esté pagando bajo cuerda y esté pagando en efectivo, ya cambia la cosa. Entonces, por eso es que muchas empresas tienen doble nómina, porque hay una que es ilegal y es la que se paga en efectivo, y hay otra que es, entre comillas, legal y es la que declaramos a la DIAN y es la que declaramos en nómina electrónica, pero la nómina es exactamente igual para todo el mundo. ¿Listo? Entonces, el salario de Estado es igual para todo el mundo. Que lo utilice construcción, minería, hidroeléctricas y confecciones no significa que usted en su restaurante no lo pueda utilizar. Eso es igual para todo el mundo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el salario de destajo? Es por cada unidad yo recibo X valor. Entonces, supongamos los soldadores. Entonces, los soldadores, supongamos, tienen un salario básico, puede ser, supongamos, de 1.800.000, ¿cierto? Pero adicional, entonces, por cada pieza que yo solde, te voy a pagar 500 pesos. O sea, estoy inventando 500 pesos. ¿Listo? Ah, yo soldé 1.000 piezas. 500 pesos por 1.000 piezas. ¿Cuánto me van a pagar? 500.000 pesos. ¿Listo? Ah, soldé 2.500 piezas. Ah, listo, entonces me van a pagar 1.250.000. Adicional al salario básico. Sí, claro, adicional al salario básico. El salario de destajo es un salario variable y es un salario que es constitutivo de salario. Es decir, como es constitutivo de salario, este 1.250.000 que yo le estoy pagando solo por el concepto de destajo, lo tengo que tener en cuenta en prima, en vacaciones, en cesantías, en indemnización y lo tengo que llevar a la seguridad social. Entonces, claro, ¿por qué las empresas te lo pagan en efectivo? ¿Por qué las empresas te lo pagan como una bonificación?
Sabemos que sí o sí tenemos que descontar salud y pensión. Entonces, si yo acuerdo con usted que el salario a destajo es una bonificación, yo solamente te voy a descontar 72.000 pesos para salud y para pensión sobre su salario básico, que es 1.800.000. Pero si yo ese 1.250.000 que le estoy pagando por destajo, sí lo pago como debe de ser, sí lo llevo a la seguridad social, sí te lo tengo en cuenta en prima, vacaciones y cesantías, entonces ya para salud y pensión te voy a descontar 122.000 pesos. Mire que estamos hablando de casi el doble. Estoy pasando a descontarte 72.000 pesos a pasarte 122. Y eso que es solamente el descuento del empleado. No estamos todavía tocando lo que asume la empresa por caja de compensación familiar, por ARL y el excedente de pensión. Entonces, claro, el empleado ve que le van a descontar prácticamente el doble y que dice el empleado, no, 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 páguemelos en efectivo. Listo. Entonces, eso es lo que pasa. La nómina es la misma, ya los acuerdos, si es lo que ustedes sacan. Eh, bueno, dudas con el salario de destajo. Es que realmente el salario de destajo no hay mucho que tocar porque ustedes eso lo acuerdan, ustedes eso lo deciden. Probablemente usted como soldador trabajaba en la empresa uno, le pagaban 100 pesos, entraste en la empresa 2, te pagaban 500 pesos y te devolviste para, o bueno, también renunciaste, te vas para la empresa 3 y acá te pagan 250. Cada empresa paga como quiera. Lo mismo que supongamos las comisiones. Ay, que sé cómo me tienen que pagar las comisiones o cuál es el porcentaje que debería de ser para las comisiones, eso las empresas lo deciden. Entonces hay empresas que te pueden pagar el 3%, hay empresas que tienen escalas que del 0.5 al 0.8, del 0.8 al 1, del 1 al 1.5, del 1.5 al 2, según la facturación que tú tengas en un mes. También hay empresas que supongamos tienen comisiones por el recobro de la cartera. Entonces llaman al ejecutivo de cuenta y le dicen, ven, mira, supongamos que nosotros vendamos arroz y uno de nuestros clientes es el Éxito. Yo llamo al ejecutivo de cuenta y le digo, ve, mira, el Éxito tiene una cartera de 90 días o de 180 días. No me la han pagado. Si tú cobras esa cartera, por lo que nos pague el éxito te pago un 2% adicional. Entonces, todo eso son estrategias financieras. Por eso, yo siempre les he dicho, las finanzas, eh, obviamente, claro, es que va a existir problemas con la UGPP, obviamente, pero pues es que eso a las empresas no les interesa. A ver, si las empresas le tuvieran tanto miedo de la UGPP, pagarían como es. Si las empresas le tuvieran tanto miedo de la DIAN, pagarían como es. Si las personas le tuviéramos tanto miedo a la UGPP, sí firmaríamos contrato, sí pagaríamos por lo menos el salario mínimo, pero miren que ni siquiera el salario mínimo lo pagamos, sino que acordamos un salario de 800.000 pesos. Si le tuviéramos tanto miedo a la ley, a la DIANA, a la UGPP, no estuviéramos firmando contratos por prestación de servicios. Pero pues como no nos importa, ¿cierto? No le tenemos miedo a la UGPP, entonces yo te firmo un contrato por prestación de servicios, me cumples un horario, no te pago prima, vacaciones, cesantías y te pago 800.000 pesos. ¿Listo? Eh, entonces, bueno, siempre se hace la liquidación teniendo en cuenta el IBC, así sea la liquidación, pero ¿cuál liquidación? O sea, en nómina yo me estoy basando lo de este mes. Al 15 de octubre yo pago lo que se facturó, por así decirlo, lo que se efectuó, lo que se contabilizó, lo que el empleado trabajó del primero al 15. A mí no me interesa el mes anterior, a no ser que tengamos novedades, ¿cierto? Pero como todavía no hemos llegado a novedades, entonces los salarios, yo simplemente pago lo que el empleado esté vengando en este mes. Listo, al 30 de octubre, yo que voy a pagar al 30 de octubre lo que el empleado hizo del 16 al 30. Si estamos hablando de una liquidación en seguridad social, si estamos hablando de liquidación de seguridad social, la seguridad social es la copia de la nómina. Siempre lo he dicho, es la copia de la nómina. La seguridad social es lo más fácil del mundo, porque si tú tienes una buena nómina, la seguridad social no te tiene por qué poner problema. Listo, la seguridad social es la copia de la nómina. ¿Tú qué pagas en la seguridad social? Lo que acabaste de reportar en la nómina. Entonces, si yo en la nómina tengo 5 días de incapacidad, ¿qué voy a llevar yo a la seguridad social? 5 días de incapacidad. Si yo en la nómina liquidé 20 horas extras, ¿qué voy a llevar yo a la seguridad social? 20 horas extras. Y si por esos 20 horas extras yo pagué 200.000 pesos, estoy inventando,
200, ¿cierto? Entonces, si yo en nómina pagué 200.000, ¿yo qué voy a llevar a la seguridad social? 200.000. Entonces, es el mismo valor, ¿listo? Ya si de pronto me estás hablando sobre el tema de las novedades, ya sí es diferente, porque como les digo, no hemos tocado novedades y no hemos tocado IBC de salarios anteriores. Si nunca te ha llegado una sanción de la OGPP, es muy de buenas, porque las sanciones de la OGPP son carísimas. ¿Listo? ¿Listo? Eh, no, pues obviamente ante una demanda, pues ya no hay nada que hacer, pero volvemos a lo mismo. ¿Qué tan fácil es demandar en Colombia? O sea, yo soy nómina para emprendedores alias demanda. Los que me siguen hace mucho tiempo saben que yo soy nómina para emprendedores alias demanda. Pero seamos sinceros, ¿cuánto se demora una demanda? El empleado no le gusta demandar, el empleado no sabe cómo demandar, el empleado no sabe cómo hacer un derecho de petición, el empleado le parece supremamente costoso un abogado. Es Colombia, chicos. Estamos en Colombia. Nada que hacer. ¿Listo? Entonces esto es lo que pasa. No es lo mismo yo pagar una seguridad social sobre 1.800.000 a pagarla sobre 3 millones de pesos. Por eso es que se hacen un montón de acuerdos, por eso es que se paga en efectivo, ta, ta, ta. Bueno, listo. Bueno, ¿qué más veíamos? Salario mínimo, salario de estajo, salario en especie, el salario integral, pues realmente el salario integral sí es más fácil todavía. Acá no tocamos muchísimas cosas. Total, el ministerio o la supuesta oficina de trabajo, que es como ustedes lo llaman, siempre favorece al trabajador, siempre. Pero pues es que el problema es que creemos que hoy montamos una demanda y ya en 8 días nos van a pagar. No, eso toma meses. Y entonces como no queremos esperar y no le queremos pagar a un abogado, o supongamos el abogado te dice, ok, de lo que logremos sacar de esta demanda, yo me quedo con un 20% o me quedo con un 30%, ¿cierto? Obviamente dependiendo del nivel de demanda. Hay demandas que tienen muchísimo dinero ahí de por medio y el colombiano no lo quiere porque el empleado siempre quiere ganar, pero no quiere partir ganancias. Entonces por eso lo dejan así. Entonces, bueno, nada que hacer. El salario integral realmente es de los más fáciles. El salario integral de pronto se nos complica un poquito por la retención en la fuente, pero realmente ¿por qué se llama integral? Porque integra absolutamente todo. Entonces se supone, se supone que si tú tienes un salario integral, pues yo ya no te voy a pagar auxilio de transporte, ya no te voy a pagar horas extras, ¿cierto? Ya no te pago prima, ya no te pago cesantías. Entonces miren que es exageradamente fácil. ¿Por qué? Porque no tienen pagos adicionales. Entonces, por eso se llama integral. ¿Por qué? Porque ya estoy integrando absolutamente todo. En estos momentos, ¿yo cómo tengo que calcular el salario integral? El salario integral se compone de 10 salarios mínimos para hacer referencia como a ese salario básico, como a ese salario ordinario, ¿listo? Y 3 salarios, que me dice también la ley, 3 salarios mínimos que hacen referencia a ese factor prestacional. Entonces, el hecho de que nosotros nos ganemos mucho dinero no significa que a mí la ley me va a quitar la prima y las cesantías, no. Vuelvo y repito, está integrado en un solo pago. ¿Cómo lo entienden de pronto los empleados? Cuando van a pasar como ese salario básico a ese salario integral, el empleado te dice, ah, o sea que usted me va a pagar la prima y las cesantías cada mes. Sí, lo podemos entender así. A usted cada mes le van a pagar la prima y las cesantías. Ya no hay un pago en junio, ya no hay un pago en diciembre, ya las cesantías no se transfieren al fondo, te lo voy a pagar a ti cada mes. Listo, esa es una forma en la que se puede entender el salario integral, o por lo menos así es como lo entienden los empleados y está súper bien. Listo, entonces si en esos momentos el salario mínimo está en 1.300.000, ¿cierto? Y a mí la ley me dice que para calcular ese salario básico lo tengo que multiplicar por 10. ¿Yo qué voy a hacer? 1.300.000 por 10. Y esos son 13 millones de pesos.
Entonces ahí ya tenemos como ese salario básico, pero la ley me está diciendo, venga, es que usted me tiene que integrar absolutamente todo. Entonces vamos a coger el mismo 1.300.000 y lo vamos a multiplicar por 3. ¿Por qué? Porque es que la ley me dice, hay que pagarle prima y cesantías cada mes, hay que pagarle esa parte proporcional. ¿Listo? Y eso me da 3.900.000. Si sumamos estos dos valores, 13 millones más 3.900.000, nos da 16.900.000. ¿Listo? Las vacaciones no están en el salario integral. Listo, las vacaciones, así usted se gane 100 millones de pesos, en el momento en que usted salga a vacaciones, yo te tengo que pagar. Listo. Entonces, eh, ay, perdón. ¿Y yo cómo deshabilito eso? No sé, vamos a darle acá a ver si me dan de llegar los meses. Ay. Bueno. Listo, 16.900.000, muy importante. El salario integral tiene que quedar por escrito. Tiene que quedar por escrito. Es decir, usted me va a firmar un contrato. En ese contrato usted me va a decir que son 16.900.000, 18 millones, 20 millones, 25 millones y que es salario integral. Si usted no me dice que es un salario integral, se entenderá que todos esos 16 millones, todos esos 20 millones será un salario básico y sobre esos 20 millones usted me tendrá que pagar prima y cesantías. ¿Listo? No porque yo me gane 20 millones es un salario integral. Por ejemplo, los médicos, los especialistas o incluso los subespecialistas. ¿Cuánto se gana un anestesiólogo? ¿Cuánto se gana un cardiólogo? Y ellos no tienen salarios integrales, ellos tienen salarios básicos. ¿Listo? Entonces la ley te está permitiendo, te está ayudando en tu economía, te está ayudando en las finanzas de tu empresa y te está diciendo, ve, vení. Nosotros creemos que 16 millones de pesos ya es como mucha plata. Te estoy dando la opción entonces de que negocies con el empleado, de que le digas al empleado que esos 16.900.000 que tú le vas a pagar ya está absolutamente todo integrado y que no le vas a pagar nada más. Te estoy dando esa opción, pero si tú no quieres, pues es tu empresa, es tu en plata, yo ahí no me voy a meter, ¿listo? Por eso el salario integral tiene que quedar por escrito, ¿listo? Tiene que quedar por escrito. Entonces ya sabemos que a partir de 16.900.000 es un salario integral. Volvemos a lo mismo. Así como cuando a mí me dicen que yo no me puedo ganar menos de 1.300.000, con el salario integral pasa exactamente igual. Usted no me puede decir que se gana 8 millones de pesos y que es un salario integral. Pero si ya la ley te está diciendo que son 16.900.000, ¿por qué sos tan terco? ¿Por qué te encanta llevar la contraria? Si te están diciendo 16.900.000, tiene que ser 16.900.000. Listo. Cuando nosotros nos ganamos horas extra, recargos nocturnos dominicales, nos retiramos, claro, hay que sacar un promedio, hay que sacar un promedio para cesantías, para vacaciones, para prima, y si hay una terminación de contrato sin justa causa, es decir, una indemnización, nos tienen que sacar el promedio de ese salario variable. Por eso es que se dice que las horas extra, recargos nocturnos y dominicales son un pago constitutivo de salario, porque a mí me tienen que liquidar sobre el promedio de lo devengado. ¿Listo? Listo, exacto. Entonces son 1.300.000, lo multiplico por 10, eso me da 13 millones de pesos. Este sería como el básico. Listo, haga de cuenta que esos 13 millones es como si a mí me pagaran 1.300.000. Pero miren que sobre 1.300.000 a mí me tienen que pagar prima, me tienen que pagar cesantías. Entonces yo cómo calculo esas primas y esas estas cesantías, que me dice a mí la ley, coja el salario mínimo y lo multiplica por 3. Entonces 13 millones más 3.900.000 me da 16.900.000. Listo. Bueno, eh, preguntas con el salario integral. Como les digo, es que acá no hay más sobre 10. Ahora, no, perdón. Acá yo ya sé cómo calculo el salario integral. O sea, yo ya sé entonces que la base del salario integral son 16.900.000. ¿Listo? Hasta ahí. Entonces yo llego y firmo un contrato de 16.900.000. ¿Sobre qué valor a mí me van a descontar salud y pensión? No, otra vez, recordemos, integral.
integral está integrado prima y cesantía. Si yo te las estoy pagando cada mes, otra vez, 1.300.000 por 10, ¿cierto? Y 1.300.000 por 3. ¿Listo? Hasta ahí tenemos que es que 13 millones de un salario básico y 3.900.000 de prima y cesantías. Yo a usted mensualmente, cada mes, yo a usted le voy a pagar esos dos conceptos. Le voy a pagar 13 millones del básico y le voy a pagar 3.900.000 de prima y cesantías. Cada mes yo a usted le voy a pagar 16.900.000. O sea que yo cada mes a usted, ¿qué le estoy pagando? Repito, yo cada mes a usted le pago 13 millones de pesos, 13 millones que hacen referencia al básico y cada mes te pago 3.900.000 de prima y cesantías para un total de 16 millones. O sea que yo a usted cada mes que le estoy pagando. Yo sé cada mes le pago sus primas y sus cesantías. Entonces, si yo a usted en enero le pago prima, en febrero le pago prima, en marzo le pago prima, en mayo le pago prima, en junio le pago prima, ¿será que otra vez al 30 de junio yo le tengo que volver a pagar prima? ¿Mm? Si yo en julio le pago prima, en agosto le pago prima, en septiembre le pago prima, ¿será que en diciembre yo le tengo que volver a pagar prima? No, porque por eso te lo estoy pagando mensual. Por eso se llama salario integral, porque yo cada mes te integro absolutamente todo. ¿Listo? Entonces, esto es para calcular el salario integral. Ahora, yo ya teniendo en cuenta el salario integral, este es el salario integral. Yo ya teniendo en cuenta el salario integral, yo tengo que descontar al empleado salud y pensión, ¿cierto? Yo tengo que descontar al empleado salud y pensión. Pregunta, cuando a ustedes les pagan la prima, o sea, tú te ganas 1.300.000 o 2 millones o 4 millones, no sé cuánto te ganas tú. Cuando a ustedes les pagan la prima, a ustedes les descuentan salud y pensión de la prima. ¿Sí? Ah, bueno, no. Bueno, si al que le estén descontando salud y pensión de la prima, hable con su jefe, porque no le pueden descontar salud y pensión, no le pueden descontar salud y pensión. ¿Listo? No le pueden descontar la pensión. Entonces, como la ley es para todo el mundo, así usted se gane 1.300.000 o se gane 130 millones. Como la ley es para todo el mundo, si cuando yo me gano un salario mínimo, a mí no me descuentan salud y pensión de prima y las cesantías, pues adivine qué, en el salario integral tampoco me lo pueden descontar. Usted no me puede descontar salud y pensión para prima. Entonces, ¿cómo funciona el IBC, la seguridad social? Vamos a multiplicarlo por el 70%. Es decir, a estos 16.900.000 yo lo voy a multiplicar por el 70%. Este va a ser el IBC de seguridad social. Y sobre este IBC de seguridad social es que yo voy a descontarle al empleado salud y pensión. Yo voy a coger estos 11 millones de pesos y lo voy a multiplicar por el 4%. ¿Listo? Entonces miren que yo cuento el 4%. Yo no descuento el 4% de los 16.900.000, no, solamente lo descuento sobre 11.800.000. ¿Por qué? Porque el otro 30% hace referencia ¿a qué? Al factor prestacional. A la seguridad social solo se toma el 70%, el otro 30% es el factor prestacional. Claro, obviamente falta fondo de solidaridad pensional, falta retención en la fuente, pero esos son temas más adelante. Por el momento estamos viendo lo básico. Entonces, ¿cuánto va a recibir el empleado? 16.900.000 menos salud, menos pensión. Hasta el momento el empleado ya va en un ingreso de 15.900.000.
solo contando salud y pensión. Porque acá vuelve y juega, es que como es integral, entonces el empleado asume toda su seguridad social. No, no. Al empleado igual se les cuenta su salud y su pensión. ¿Listo? ¿Qué clase de contrato tiene? Pues no sé si me estás preguntando sobre el salario integral. El tema del salario integral versus los contratos no tiene nada que ver. O sea, tú puedes ganarte 20 millones de pesos y tener un contrato a término fijo. O sea, es que los contratos no están amarrados a ciertos cargos o a ciertas empresas. ¿Qué es lo que pasa? Y acá es donde yo les digo, es que pónganle como la lógica, ¿cierto? ¿Qué pasa si usted es gerente de Bancolombia, se gana 30 millones de pesos y lleva 15 años trabajando para Bancolombia? ¿Cierto? O sea, usted ya ahí tiene asegurada su vida. 15 años en Bancolombia, es muy difícil que lo despidan, porque si llevas 15 años es porque has sido un buen empleado y tienes un salario integral de 30 millones de pesos. Y Argos te llama y te dice, te quiero en mi compañía. Es que usted es la mejor gerente, a mí me encanta su estrategia, su dirección, bla, bla, bla. Te quiero en mi compañía. Ojo, esto no tiene nada que ver ni con la ley ni nada. Póngale en la lógica. Usted como gerente de Bancolombia, que lleva 15 años en Bancolombia, se iría a trabajar a Argos a un contrato a término fijo a 3 meses. Usted se va. Usted dejaría 15 años laborales en Bancolombia para irse a trabajar a un contrato a término fijo a 3 meses a Argos. Como diríamos por ahí, a probar suerte. Usted lo haría. Y eso no tiene nada que ver con la ley. Miren que hasta el momento yo no he mencionado ninguna ley. Uno no se va. Yo no voy a poner en riesgo 15 años de labor donde ya prácticamente me gané mi pensión, me gané mi indemnización, a irme a probar suerte, narcos. Entonces, por eso es que ustedes no ven salarios integrales en un contrato a término fijo, porque es que nadie lo va a hacer. O sea, ni el más loco, ni no, nadie lo va a hacer. Por más aburrido que esté en Bancolombia. Uno, ¿cómo va a dejar 15 años? Uno no lo deja. Entonces, para uno trasladarse de empresa, uno negocia con Arcos. Listo, me das un salario a término indefinido, me das un contrato a término indefinido. Incluso hay un montón de cláusulas ocultas en estos tipos de contrato, porque entonces, claro, yo voy a renunciar a 15 años. Es que estoy perdiendo una indemnización de 15 años con un contrato de 30 millones, con un salario de 30 millones. No es que no estamos hablando de cualquier cosa. Entonces, si tú como Arcos me quieres en tu compañía, yo hago que usted me amarre ese contrato en ciertas cosas. Entonces, no sé, supongamos, no me puedes despedir en menos de 2 años. Entonces, es indefinido, pero tiene una cláusula que está amarrada. Yo me voy, pero tú me sostienes este contrato mínimo 5 años, me sostienes este contrato 3 años, o me sostienes este contrato 3 años y me sostienes una bonificación mensual de tanto. Estas negociaciones con estos cargos altos son muy diferentes. No es cualquier negociación. Por lo mismo, porque miren, blanco es gallina lo pone, frito se come. No necesitamos. Bueno, ya, obviamente. Dejó 23 años por aburrimiento, obviamente, pues ya son cosas diferentes, o sea, son cosas especiales. Pero el común denominador es que tú no renuncias a un salario de 30 millones con 15 años de antigüedad. Eso nadie lo va a hacer. Entonces, yo no me voy a ir a trabajar 3 meses fijo. Mm, mm. Entonces, por eso el común denominador son cargos muy altos a término indefinido. ¿Listo? Bueno, como saben, hay que descontarle pues fondo de solidaridad pensional, viene retención en la fuente, pero después lo vemos. Por el momento, acá, salud y pensión, lo vamos a descontar entonces sobre el 70%, porque recordemos que el otro 30% es factor prestacional. Y si cuando yo me gano 1.300.000, usted no me descuenta salud y pensión, pues en un salario integral, tampoco. ¿Listo? Bueno. ¿Qué más teníamos? Auxilio de transporte. ¿Qué nos dice entonces el auxilio de transporte? El auxilio de transporte se paga siempre y cuando usted vaya a la oficina, ¿cierto? ¿Por qué? Porque por eso se llama auxilio de transporte. Es un beneficio que yo te estoy entregando para que usted vaya a la oficina. Si usted no va a la oficina, ¿yo por qué le voy a pagar auxilio de transporte?
¿sí? Porque acá vuelve y juega. Es que yo estuve incapacitado 15 días. Me tienen que descontar el auxilio de transporte. Si usted estuvo incapacitado 15 días, ¿usted dónde estuvo esos 15 días? ¿En su casa enfermo? Pues yo creo que estuvo en su casa enfermo, ¿cierto? A no ser que se hubiese ido a pasear, pero bueno, yo creo que usted se quedó en su casa. Entonces, si está en su casa, ¿por qué le voy a pagar auxilio de transporte? Es que yo trabajo remoto. ¿Por qué te voy a pagar auxilio de transporte si trabajas en pijama todo el día? Ni te bañas y te voy a pagar este auxilio de transporte. ¿Listo? Entonces miren que chicos que yo voy conectando las cosas. ¿Listo? A mí me dicen el auxilio de transporte yo lo pago si usted va a la oficina. Si usted no está yendo a la oficina por X o Y motivo, ¿por qué te lo voy a pagar? ¿Listo? Entonces es para que usted vaya a trabajar a la oficina. Tienes que vivir a más de 1 kilómetro o 1000 metros. La empresa no puede suministrar el transporte, es decir, si la empresa te pone un bus, un carro que te recoge en la puerta de tu casa y te lleva a la puerta de la oficina y vuelve y te recoge en la puerta de la oficina y va y te lleva a la puerta de tu casa, ¿por qué te va a pagar auxilio de transporte? No estás utilizando el transporte público, yo no te lo tengo por qué pagar. Em, ¿Por qué más se me olvidó? Ah, bueno, y que vengan hasta 2 salarios mínimos. ¿Listo? Entonces, estamos en 1.300.000. La ley me dice, un empleado que venga hasta 2 salarios mínimos tiene derecho al auxilio de transporte, es decir, 1.300.000 por dos. Una persona que en esos momentos se gane 2.600.000, yo le voy a pagar el auxilio de transporte. ¿Listo? ¿Cuántas cuadras serían? Ay, yo no sé. Alguien que me ayude, yo la verdad, y sí, me corcharon. 1.000 kilómetros o 1 kilómetro, ¿cuántas cuadras son? ¿Alguien sabe? Yo no sé cuántas cuadras son. Los que manejan moto de pronto o carro, dicen que 10 cuadras. Dicen 10 cuadras. Si alguien sabe cuántas cuadras son 1.000 metros, que nos digan, porque yo no sé. Dicen que 10. Si la persona gana un salario mínimo y vive a 2 cuadras, exacto. ¿Listo? Si tú vives a menos de 1.000 metros o a menos de 1 kilómetro, yo no te pago auxilio de transporte, así te ganes un salario mínimo. ¿Listo? Listo, yo no te pago auxilio de transporte. Entonces, estamos en 1.300.000 por dos. En ese momento te ganas 2.600.000, tienes derecho al auxilio de transporte, siempre y cuando vivas a más de 1 kilómetro, es decir, 1.000 metros, que por ahí dicen 10 cuadras. No sé, ahí sí, no sé exactamente cuántas cuadras sean. Por eso, como así? O sea, no sé si me estás haciendo la pregunta, pero fue lo que dije. Si el empleado vive a menos de 1 kilómetro, no tiene auxilio de transporte. No sé si es que me estás haciendo la pregunta o qué es lo que me quieres decir. ¿Listo? Bueno, ahora, acá es muy importante porque adivinen que de 10 empresas, 20 lo hacen mal. El común denominador es que el empleado supere los 2 salarios mínimos, supere el pago de los 2.600.000 porque se gana horas extras. Entonces, automáticamente quitamos el auxilio de transporte. Eso no se puede hacer. A mí la ley me dice que el auxilio de transporte yo lo pago, que en ese momento son 162.000 pesos. Yo a ti te pago esos 162.000 pesos si cumples con las condiciones iniciales, que fue las que acabé de mencionar, y se cumple dentro de la jornada laboral. La jornada laboral en ese momento es de 46 horas semanales, 230 horas al mes. Si usted me trabaja esas 46 horas semanales y se gana menos de 2.600.000, usted tiene derecho al auxilio de transporte. Repito, el auxilio de transporte yo te lo pago siempre y cuando usted me labore dentro de la jornada laboral. Por eso se llaman tiempos suplementarios, por eso se llama tiempo adicional, por eso se llama horas extras, porque es extra a la jornada laboral básica, es adicional a la jornada laboral básica.
Así tú te ganes 3 millones, 4 millones, 5 millones a punta de tiempo suplementario, usted no pierde el auxilio de transporte. A usted se lo tienen que pagar. Por eso les dije, de 10 empresas, 20 pagan mal, porque todas quitan el auxilio de transporte. Y obviamente pues el empleado no pelea, pues es que si a mí me están entrando 3 millones, 3 millones y medio, pues el común denominador es que pierdo el auxilio de transporte. No se pierde, no se pierde, listo. ¿Cuándo de pronto sí se pierde? Supongamos por comisiones. Ahí sí se pierde. Porque se supone que usted cuando hace las comisiones en la jornada laboral, se supone que usted cuando visitó al cliente y fue y le vendió en la jornada laboral. ¿Usted cuándo montó la factura? En la jornada laboral. Entonces, por eso en comisiones sí se pierde. En horas extras no te lo deberían de quitar, pero bueno, todo el mundo lo quita, listo. Sin el auxilio de transporte recibiría 1.196.000. Por eso, otra vez, volvemos a otra vez. Me voy a devolver. 1.300.000, ¿cierto? 1.300.000. Nadie en Colombia se puede ganar menos de 1.300.000. Siempre que ustedes escuchen esa frase es antes de deducciones. Antes de deducciones. O sea que una persona que en su deducción tiene un embargo, ¿será que va a recibir 1.300.000? No, no va a recibir 1.300.000. Porque le tengo que descontar salud, le tengo que descontar pensión y le tengo que descontar el embargo. Supongamos que el embargo sea 400.000. Entonces ya de entrada está recibiendo 900. Ah, está recibiendo menos del mínimo. Sí, claro, obvio. Es que tiene un embargo. Entonces, esa frase, repito, la frase de que usted no se puede ganar menos de 1.300.000 es antes de todas las deducciones. ¿Usted por qué recibe 1.196.000? Pues porque le están descontando salud y pensión. ¿Listo? Entonces, yo descuento el 4% de salud y descuento el 4% de pensión. 1.300.000 menos salud, menos pensión, es 1.196.000. Ay, me están pagando menos del mínimo. No, no te estoy pagando menos del mínimo. Es que tú haces el mínimo. Repito, tu base es el mínimo. Yo te estoy pagando el mínimo. Lo que pasa es que te tengo que hacer deducciones. Y si sobre esto volvemos a lo mismo, te tengo que descontar 400.000 de embargo, listo. Yo como empresa, yo no puedo asumir tu salud y tu pensión. Yo como empresa no puedo asumir tu embargo. Entonces, ojo, es 1.300.000 antes de deducciones. No, el salario mínimo sí tiene embargo. El salario mínimo sí se puede embargar. Solo que es que te embarga es una cooperativa a la pensión de alimentos. Prima, prima el beneficio del menor que tú. ¿Listo? Entonces, si tú eres una persona que no ha respondido por tus hijos y estás tranquilo porque tú te ganas un salario mínimo, lo siento mucho, el embargo te va a llegar. Y se embarga hasta el 50% del salario. Hasta el 50%. ¿Listo? Por cooperativas y embargos de alimentos, sí se embarga el salario mínimo. ¿Listo? Entonces volvemos a lo mismo, si a usted a la final le llegan 500.000 pesos, ay, es que la nómina para emprendedores dijo que yo no me podía ganar menos del mínimo. Repito, no puedes ganarte menos del mínimo antes de deducciones. Yo no me hago responsable después de deducciones. Y acá abro un paréntesis, cuando les bloquean las cuentas, cuando tienen deuda con el ICETEX, cuando tienen deudas cuando deben fotomultas, cuando deben partes. Yo me hago cargo de pagarte la nómina. Si usted tiene la cuenta bloqueada, su problema mío no es. Yo ya te pagué la nómina. Yo no me hago responsable de las deudas que usted tenga en la calle. ¿Quién lo manda a no responder? Listo. Yo te pagué tu 1.196.000 o lo que sea, tus 800.000, Que usted tenga deudas en la calle, problema mío no es. Listo. Entonces, ojo, nadie se puede ganar menos del mínimo, pero eso hace referencia antes de deducciones. ¿Listo? Entonces, el salario mínimo sí tiene embargo por cooperativa. Bueno, alguien me preguntaba que una cooperativa, pero ¿una cooperativa de qué?
No me acuerdo cuál fue la cooperativa que me mencionó. Cuando hablamos de cooperativas, para embargo, son cooperativas financieras, es decir, una John F. Kennedy, la cooperativa Confiar, bueno, se me van en esos momentos los nombres, son cooperativa financiera. ¿Listo? Son las cooperativas. Ah, o los fondos de empleados. Los fondos de empleados. ¿Listo? Cooperativas financieras y embargos de alimentos. Eh, Listo, me perdí. Entonces, a ver, salario mínimo, salario estado, salario en especie. eh, no sé, dudas, preguntas, me perdí. Auxilio de transporte. Listo, entonces el auxilio de transporte se paga siempre y cuando devengues dos salarios mínimos. No se debería descontar si ganas horas extras, hay que pagarlo igual, pero bueno, listo. Todos los intereses también están en el salario integral. Por eso es que se llama integral. Ya ahí está todo integrado. Ya si obviamente pues tú le quieres dar más plata al empleado, pues es tu empresa, ¿cierto? A 1 kilómetro y 15 metros, sí, ya si ya te pasas de 1 kilómetro, ya tienes derecho al auxilio de transporte, ¿listo? Las comisiones cómo van, pero no sé a qué te refieres con que las comisiones cómo van, no sé. Ah, bueno, muy importante. Entonces, 1.300.000, como les dije al principio, si trabajas 8 horas al día, los 30 días al mes. Pero si yo trabajo medio tiempo, si trabajo 4, ahí yo me voy a ganar menos del mínimo. Son 650.000. Ahí sí uno puede decir, yo me gano menos del mínimo, pues que yo trabajo 4 horas. Estoy trabajando la mitad, entonces me pagan la mitad. ¿Listo? Me pagan la mitad. Ahora, ¿qué pasa con la seguridad social de un salario mínimo? La seguridad social del salario mínimo, perdón, la seguridad social cuando yo me gano la mitad del salario mínimo, cuando yo trabajo medio tiempo, sí se tiene que pagar completa. Entonces, de pronto tú dirás, pues qué gracia, yo tenerme que ganar 650.000 o yo como empresa pagarte 650.000, pero la seguridad social completa. Nada que hacer. La seguridad social no te la dejan liquidar por menos de 1.300.000. No hay cómo. Entonces, obviamente, tenemos que asumir la diferencia. Ya, obviamente, pues, ¿cuál sería como el beneficio, hablándolo financieramente? Es tema de prima, vacaciones y cesantías, porque yo una prima te la voy a liquidar sobre 650, unas vacaciones sobre 650, unas cesantías sobre 650, una liquidación de contrato sobre 650. Lo único que es completo es la seguridad social, que sí o sí es 1.300.000. Ahora, esto no quiere decir que yo no me puedo ganar 2.500.000 y que no puedo trabajar medio tiempo, claro. Si de pronto hay una contadora de base, por ejemplo, y la contadora de base se gana 5 millones de pesos y ya tiene demasiado trabajo y le dice al jefe, necesito un auxiliar. Y entonces el jefe no quiere contratar un auxiliar, sino que quiere contratar es otra contadora, pero decide contratarla a medio tiempo. ¿Qué hace? Le paga la mitad, 2,5 millones. Entonces, ojo, porque no siempre cuando hablamos de medio, de que tenemos un contrato de medio tiempo, significa que me voy a ganar la mitad del salario mínimo. No. Tú te puedes ganar 3 millones de pesos y trabajar medio tiempo. Incluso tú puedes tener la mitad del salario integral. Entonces, si son 16.900.000, la única forma de tú decirme que te ganas menos de 16.900.000 y decir que es un salario integral es de 8.450.000, es la única. ¿Listo? De lo contrario, no se puede. Bueno. Ya no me acuerdo qué más teníamos por acá. Eh, Salario básico, salario integral, auxilio de transporte, salario estajo, sí, ya lo vimos todo. Ok, a ver, tú tienes un pensionado por vejez. Miren esta pregunta tan chévere, pero no te voy a dar la respuesta. Tú misma la vas a sacar. Pensionado por vejez. Si es pensionado por vejez, ¿tú le vas a pagar pensión, sí o no?
Pregunta, si yo contrato un pensionado por vejez, ¿le pago pensión, sí o no? No, no le pago pensión por vejez. Listo. Entonces ya sabemos que no le pago pensión por vejez. Si yo no le estoy pagando pensión, ¿será que en la nómina le descuento el 4% de pensión? No. Miren que uno lo empieza a deducir. Si yo en la planilla pila marco que el empleado es pensionado, el sistema me va a eliminar todo lo que sea pensión. ¿Listo? Entonces, si yo ya no voy a pagar la pensión, porque yo en nómina le voy a descontar el 4% para pensión. Y acá va con el tema del Fondo de Solidaridad Pensional, que también me lo preguntaron en estos días. ¿Dónde se paga el Fondo de Solidaridad Pensional? ¿Usted dónde, cuando usted liquida la planilla, dónde paga el Fondo de Solidaridad Pensional? ¿En qué casilla, en qué lugar usted ve el Fondo de Solidaridad Pensional? No saben, no se acuerdan. El Fondo de Solidaridad Pensional va en la casilla de pensión. Entonces volvemos a lo mismo. Si yo en la pila marco que es pensionado y el sistema automáticamente me quita la casilla de pensión, entonces el sistema automáticamente me está quitando el Fondo de Solidaridad Pensional. Entonces volvemos a lo mismo. Si yo no tengo cómo pagarlo, ¿por qué me lo estás descontando? ¿Listo? Ahora, la empresa asume la diferencia. Ah, listo, yo no le descuento el 4% de pensión, pero la empresa tiene que asumir el 12%. ¿Dónde pagas ese 12%? ¿Cómo pagas tú ese 12%? De pronto los que han liquidado seguridad social, piensen en esos momentos en la casilla de seguridad social. Entonces, tenemos pensión, tenemos la casilla de salud, tenemos la casilla de ARL, tenemos la casilla de parafiscales. Vámonos a salud, o sea, en su mente visualicen la pensión, perdón. ¿Dónde pago yo el excedente de la empresa? O sea, yo no le descuento el 4% del empleado. ¿Dónde pago yo el 12% de la empresa? Si la casilla de pensión está deshabilitada, ¿dónde lo pago? Que no se paga. Yo no tengo cómo pagarlo. ¿Listo? No lo pago, es que no lo pago. ¿Listo? Y miren que no he mencionado ninguna ley. O sea, hasta a mí, ¿por qué no me gusta? O sea, yo las leyes me las sé, pero a mí, ¿por qué no me gusta mencionar leyes? Porque es que yo necesito que ustedes me deduzcan, lo saquen así de pronto de la lógica, de que lo relacionen, de que empiecen a deducirlo. Hombre, si yo marco pensionado y el sistema automáticamente me quita pensión, ¿cómo lo pago? Dedúzcanlo ustedes, listo. La salud, claro, la salud hay que pagarla completa. La salud, bueno, a ver, completa depende, ¿cierto? Puede ser el 4% o si obviamente pues se gana más de 10 salarios mínimos, pues se pagará completa con el 8,5, ¿listo? De lo contrario, solamente pagamos el 4. Pero entonces la pensión, yo no pago pensión, ¿listo? Miren que ustedes lo van deduciendo. Por ahí había una. Bueno, estaba en una empresa donde el salario era integral de 13 millones y no se pagaba prima. Si pagabas 13 millones, entonces no es un salario integral. Que en la seguridad social tengas que pagar todo porque ya supere los 10 salarios mínimos es diferente a que se considere salario integral. Listo, 13 millones no es un salario integral. Listo, entonces miren que ahí ustedes empiezan a ir deduciendo cositas. Listo, los riesgos laborales no tienen nada que ver con el tema de la pensión. Listo. Bueno,
Dotación, sí, claro. Ta, ta, ta. Listo. Pero si quieren, hablemos en esos momentos de la pensión y vamos resolviendo. Salario integral son 16.900.000. ¿Qué dudas tienen sobre la dotación? Y si no, vamos cerrando. ¿Listo? Recuerden que con el tema de la reducción de la jornada laboral, el deber ser es que yo no te aumente la hora del almuerzo, ¿cierto? Pero pues las empresas lo hacen. Es que es muy difícil porque es como si yo o sea, parece como si yo me fuera en contra de las empresas. No es que vaya en contra de las empresas, pues yo simplemente hablo lo que es, pero yo no me voy en contra de las empresas. Pero no, no se debe de aumentar la hora del almuerzo, porque la idea es que tú trabajes menos y que tú trabajes menos es que disfrutes el tiempo con tu familia. Entonces, ¿por qué no se debería de aumentar la hora de descanso, pues la hora del almuerzo? Porque tú en la hora del almuerzo no disfrutas con tu familia, pues, o sea, o en tu empresa te permiten llevar los hijos, no, ¿cierto? Entonces, si se pagan 85.000, se reporta en la planilla como variación de salario, no es en la, no, 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 en la seguridad, la dotación nunca se reporta en la seguridad social, nunca. La dotación se da en abril, agosto y diciembre. Sí, total. Pues es que el tema de la interpretación de la ley es muy difícil porque cada quien lo interpreta diferente, aunque no debería de ser así. O sea, claro, una persona se puede ganar 17 millones, es que prácticamente en eso está el salario integral, 16.900.000. Entonces son 17 millones y tú lo firmas como salario integral. Claro, en la nómina electrónica, es que incluso, es que a ver, recuerden que la nómina electrónica es para que todos esos pagos que tú les hagas al empleado te lo descuentes de tu declaración como empresa. Entonces, si tú te quieres descontar la dotación, lo tienes que reportar. Entonces, supongamos, cuando se dan bonos, se reporta. Incluso así lo des en especie, tú lo puedes reportar si te lo quieres descontar. Si tú no te lo quieres descontar, no lo reportas. Eso es lo que pasa con la nómina electrónica. Claro, la dotación también es para todo el mundo, siempre y cuando te ganes hasta 2 salarios mínimos. Eso es para todo el mundo. ¿Listo? Sí, todas las novedades que tengamos son sobre salario anterior. Todas las novedades. ¿Listo? Lo que pasa es que cuando entregamos dotación en especie, pues tú necesitas contabilizarlo, sacar o sea, así tú lo pagues en especie, a ti eso te costó. Porque a ti tu proveedor no te la entregó en especie, a ti tu proveedor te entregó una factura. Entonces tú sabes que realmente esa dotación en especie te costó 5 millones, 10 millones y tú sabes por cada empleado cuánto te cobra, cuánto te cuesta la dotación. Entonces tú sí la puedes reportar en nómina electrónica si te quieres descontar ese valor. Si no te lo quieres descontar, pues no lo reportas. Listo. Cuando nosotros nos ganamos más de 2 salarios mínimos, es decir, más de 2.600.000, y yo me gano 3 millones, 4 millones, 5 millones, y yo como empresa en mi política de vestir tengo que usted tiene que usar dotación, yo te doy dotación. Supongamos los hospitales o supongamos los fondos de pensiones, ¿sí? Hay personas que se ganan 3 millones, 4 millones y tienen dotación porque es política de vestir. Acá hay dos opciones, o la empresa lo paga o la empresa lo paga, o dos, yo te doy dotación porque es mi política de vestir, pero te lo descuento de la nómina. Ahí sí se puede descontar de la nómina, obviamente con autorización del empleado, ¿no? Pues hay que pedirle la autorización, pero te lo puedo descontar. ¿Es obligatorio dar calzado? Claro que sí, eso es obligatorio. Si no me dan dotación en especie, ¿cómo me la pueden remunerar? No, pues así en plata. Puede ser con unos bonos, los centros comerciales te dan como unas tarjeticas como si fueran de tarjetas de crédito. Hay algunas empresas, la verdad, obviamente esto no se debería de hacer, ojo, no se debería de hacer, pero pues estamos en Colombia, ¿cierto? Ya sabemos cómo es Colombia. Las empresas te las dan en efectivo, entonces te las consignan incluso en la nómina.
Ojo, es obligación si te ganas hasta dos salarios mínimos, es decir, hasta 2.600.000. Si tú te ganas, supongamos, 5 millones de pesos, ya no es mi obligación como empresa darte dotación. No es obligación. Ya es un tema de política de vestir. Si en mi política de vestir dice que usted tiene que usar uniforme, es mi política. Usted lo tiene que usar y ya te lo descuento. Es diferente. ¿Listo? Si la persona en diciembre lleva 2 meses, no, la dotación se entrega siempre y cuando usted lleve 3 meses de labor. Pero eso aplicaría, o en mi concepto, aplicaría, supongamos, para la parte administrativa. Porque ¿qué pasa si tú contratas un soldador? Tú no puedes dejar al soldador sin dotación. Tú al soldador le tienes que entregar, obviamente, los elementos de protección personal, pero le tienes que entregar los zapatos para que pueda soldar, le tienes que entregar el pantalón, le tienes que entregar la camisa. Usted no puede dejar que un soldador vaya con las bermudas y vaya en chanclas. Entonces, miren que es muy relativo, o sea, dependiendo del cargo y como de las actividades, es a quien se le da dotación y es ahí donde aplica esa ley. Un empleado que lleve menos de 3 meses laborados no tiene derecho a dotación, pero si su cargo, su función lo exige, hay que entregar la dotación. Entonces ahí se nos rompe esa ley, ahí se nos cae esa ley. Cuando se trabaja remoto no es obligación darla, claro, obvio. Se tiene que dar dotación así esté en teletrabajo. Ay, pero es que trabaja en pijama, entonces dele una dotación de pijama. Perdón, dele una pijama de dotación. Esa dislexia mía. Se gana 3.500.000, pero lo tiene afiliado sobre el mínimo. Amores. Blanco es, gallina lo pone, frito se come. Adivinen con qué le van a salir en la liquidación. Con el 1.300.000. La empresa no va a ser tan inocente de pagarte una liquidación, no va a ser tan inocente de pagarte una liquidación sobre 3.500.000. Ellos saben, o sea, eso es uno mismo clavarse el puñal. Después de que yo todo te lo vengo pagando sobre 1.300.000, seguridad social sobre 1.300.000, y te voy a liquidar sobre 3.500.000. Jamás en la vida, jamás. Te liquido sobre 1.300.000. Listo. Valor asignado a dotación, no. Por eso es que las empresas dan 20.000 pesos, porque no hay un valor. Si se gana 2.600.000, tiene derecho a dotación y auxilio de transporte. Listo. En esos 3 meses se puede exigir vestimenta, pero dependiendo de qué lado. Es que todo depende. Si yo soy, volvemos a lo mismo, si yo soy soldador, tú me tienes que dar dotación, así sea mi primer día de trabajo. Pero si es administrativo y no hay de pronto tema de atención al público, pues probablemente pues no es obligatorio que vengas con la camisa tipo polo y el logo. Entonces, hasta que tú no cumplas esos 3 meses, no te van a dar dotación. Eso depende de las labores, eso depende de la empresa, eso depende de la política de la empresa. ¿Listo? ¿Es obligatorio devolver la dotación? No, no es obligatorio devolver la dotación, pero yo y con un montón de peros. A ver, no es obligatorio, no es obligatorio devolver la dotación y obviamente a mí no me pueden retener el pago de la liquidación si yo no devuelvo la dotación. Lo que pasa es que yo también le digo al empleado, a ver, ¿usted por qué se ensaña en no devolver la dotación si a fin de cuentas a usted eso no le sirve para nada? Pero estamos en Colombia. O sea, todo sí, pero listo. Entonces, eso es lo que yo también les digo a los empleados. A ver, uno como empresario, uno no la puede pedir, pero claro, uno tira como el aventón, por así decirlo, ¿cierto? Entonces uno le dice al empleado, listo, porfa, recuerda traerme la dotación para que estés a paz y salvo. Uno tira el aventón para que le devuelvan la dotación. Si el empleado no la quiere devolver, pues nada que hacer, ¿cierto? La ley nos dice, el empleado no está en la obligación de devolverla. Y usted como empresa no puede retener la liquidación si el empleado no devuelve la dotación. Pero entonces yo le hago el llamado al empleado y es, ¿usted para qué se queda con una dotación? ¿Usted para qué se queda con una camisa que es fea, que está desteñida,
es pesada, que da calor, que tiene un logo acá gigante, que a uno no le sirve ni para ir a una discoteca. ¿Usted qué va a hacer con esa camisa? Nada, nada va a hacer con la camisa. El uniforme de Servientrega, pues obviamente no estoy hablando, pero bien feo que es. Eje verde, bien. ¿Usted para qué queda con un pantalón de Servientrega? Los de Claro, los de TCC. Esa ropa que es gruesa, que es pesada. Uno para qué se queda con eso. Entonces miren que todo es muy relativo. O sea, yo como empleado, yo devuelvo la dotación, si es que a mí eso no me sirve para nada. Pues. Entonces, ambos nos pegamos. La empresa se pega de un lado y usted como empleado también se pega de que es que la ley dice que no la puedo devolver y a la final no te sirve para nada. O sea, devuelva esa vaina. Ya. Si quiere, devuelva la rota. Vea, yo ya la rompí. Ya. Eh, ¿Qué pasa con el logo? Sí, es que se tiene que devolver si tiene el logo de la empresa. No. O sea, es que por eso, no sé si ustedes han visto en los noticieros que dicen, ingresaron a una casa a robar, porque se hicieron pasar por X empresa y tenían el logo, el uniforme de esta empresa. Es por eso. Porque entonces no falta el empleado que ya se retiró, se quedó obviamente con el uniforme normal, probablemente lo sacó para la basura, pasa a alguien, ve el uniforme, no está roto, probablemente sí esté desteñido, acabado, pero no está roto, tiene el logo de la compañía, pasa a alguien malintencionado, coge ese uniforme y empieza a hacer sus fechorías. O sea, yo creo que todos en algún momento en la vida vieron esa noticia. Ingresaron a una casa, se hicieron hasta por policías. Imagínense, el uniforme de la policía. Entonces, ese es el común denominador. Eso es lo que pasa. Que como la dotación no se puede devolver, no estamos obligados a devolverla. Entonces, por eso es que se hacen fechorías con esas uniformes. ¿Listo? ¿Cuánto tiempo tienen para hacerme un llamado de atención? Eso depende. Pero o depende son las palabras más comunes del reglamento interno de trabajo. Supongamos, hay una empresa minera acá en Colombia que es muy grande. Y ellos en su reglamento interno de trabajo dice que una vez tú cometas la falta, Recursos Humanos tendrá 5 días hábiles después de cometida la falta para llamarte a descargos. Y una vez te tomen los descargos, tendrán también como otros 5 días hábiles para tomar la decisión y hacértela llegar. ¿Listo? Entonces eso es reglamento interno de trabajo. Si de pronto tu empresa es pequeña, son 10, son 20, son 50, son 100, pues probablemente te lo llamen al otro día. Pero como repito, esa minera, supongamos, es de más de 500 empleados y es a nivel, pues están en muchos lugares de Colombia. Incluso creo que es hasta internacional, creo que tienen hasta mina internacional. Entonces, claro, uno no tiene tiempo para estar llamando a descargos. Entonces uno llega, se organiza, a recursos humanos llega la solicitud, este empleado llegó borracho, y uno ya gestiona sus tiempos. Entonces, si en tu reglamento interno de trabajo dice que son 5 días, son 5 días. Si pasados 5 días no te llaman, pues ya no te llaman, ya no te llamaron. Listo. Eh, claro, uno, a ver, pues mm, uno puede tener varios tipos de contrato. Claro que sí, yo puedo trabajar con Bancolombia, puedo trabajar con Argos y puedo trabajar con Isagen. Y puedo tener un contrato fijo y puedo tener un contrato indefinido, incluso puedo tener hasta un contrato de aprendizaje. Pues yo no sé si a usted le dé el tiempo. O sea, más berraca a usted si le da el tiempo para tener un contrato de aprendizaje y un contrato de término indefinido con dos empresas diferentes. ¿Sí? Más berraca usted si es capaz de llevarle la nómina a Argos y la nómina a Colombia. Entonces, de que uno pueda tener varios contratos, sí. Obviamente hay que revisar cláusula de exclusividad, porque hay empresas que tienen cláusula de exclusividad. Entonces dicen, mientras yo esté trabajando con esta empresa, no puedo trabajar con ninguna otra. Eso hay que revisarlo. Entonces, uno, revisar cláusula de exclusividad y dos, pues si te da el tiempo, maravilloso. A mí no me da el tiempo.
¿Quién firma los llamados de atención? Pues por lo general, recursos humanos. Por lo general, el jefe de recursos humanos. Listo. Bueno, chicos, chao, chao. Feliz fin de semana. Nos veremos nuevamente esta semana. Pa, 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 pam.